Y bueno, quedamos en hacer una revisión para ver en cómo está el estado del arte actual sobre el angioma cavernoso, sobre su manejo, su fisiopatología, sus nuevas consideraciones radiológicas con las nuevas técnicas de resonancia que han desarrollado, que vienen en desarrollo, pues ahora se pueden determinar con más facilidad. Entonces vamos a hacer una revisión al respecto desde el punto de vista general y posteriormente pues se harán con los abordajes de cada región cómo abordarlos. Listo. Sí, Muy bien, aló, Marco. ¿me Bueno, entonces escuchan? adelante, Marco. Empecemos con el La tema. pantalla se ve. Sí, ya está perfecta ahí. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Ya se está grabando? Sí. ¿Se está grabando la sesión? Sí. Yo reviso. Así es. Listo, gracias. En un momento que esto se trabó. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre los angiomas cavernosos. Esta patología pues recibe varios nombres, dentro de ellos pues, van a estar los nombres de malformación cavernosa, cavernoma o hemangioma cavernoso. Estas lesiones pues, van a representar del 8 al 15% de una lesión vascular a nivel cerebral. Va a ser pues de las menos frecuentes comparativamente con los aneurismas y las malformaciones. Macroscópicamente van a ser unas lesiones violáceas, bien definidas, que tienen forma de racimos o de mora. Se asimila pues a la fruta, a la mora. Van a estar compuestas por un endotelio únicamente, o sea, es un endotelio anormal, no tiene las otras capas de los vasos normales, o sea, no tiene una muscular ni una adventicia. Y ese racimo o cavidad va a estar con sangre en distintas etapas. Son lesiones que van a ser angiográficamente, no se pueden visualizar debido a que son lesiones vasculares de bajo flujo. Como lo dije previamente, las paredes van a estar compuestas por endotelio únicamente, y ese endotelio es anormal, tiene la condición que va a tener una predisposición a sangrar, tiene una alta permeabilidad. Esta patología, esta entidad, previamente no era posible diagnosticarla únicamente solo bajo estudios de patología de necropsia. Y con el advenimiento de la resonancia, entonces ya podemos descubrir pacientes que son asintomáticos. Entonces, este es uno de los estadios de la enfermedad. El paciente muchas veces se identifica en forma asintomática. Pero realmente el propósito de la charla es poder definir unos momentos o estadios claros cuando se indica el tratamiento, ya sea quirúrgico o radioquirúrgico como tal. Se ha reevaluado el concepto de wait and see, o sea, mire y espere. Como lo dijo previamente el doctor Molina, todas estas lesiones antes únicamente se hacía una observación médica. Actualmente, pues hay centros de cirugía vascular en distintas partes del mundo donde ha demostrado que incluso lesiones gangliobasales, talámicas y de tallo cerebral han demostrado unos buenos resultados quirúrgicos. Bueno, en la epidemiología, como tal, concisa, clara, no la tenemos actualmente, solo la podemos inferir con base a estudios de post-mortem, de necropsias y por estudios de resonancia. Aproximadamente la incidencia o la cantidad de pacientes que vamos a tener en la población va a ser del 0.5%.
Se va a representar de una persona de cada 200 van a sufrir con este angioma cavernoso, pero realmente una en 2.700 van a ser sintomáticas. La enfermedad pues, va a estar dado por una presentación de forma esporádica, en la mayoría de los casos, 80% de los casos, y una versión familiar en un 20% de los casos. Otra cosa que hay que resaltar es que esta es una patología que se descubrió de forma quirúrgica, de forma intraoperatoria, de forma por debido a reportes de neurocirujanos. Posteriormente, con el advenimiento de la resonancia, se empiezan a identificar y posteriormente, en los últimos 20 a 30 años, el gran boom de investigación va a estar dado más a identificar por qué sangra la malformación y qué se puede hacer para evitar que sangre. En cuanto a esta cavernomatosis familiar, va a estar dada por la mutación de 3 genes claramente identificados. Sus pacientes van a presentar 2 o más lesiones y van a tener un antecedente familiar de epilepsia. La forma de presentación más frecuente va a ser en la tercera a cuarta década de la vida, siendo en el promedio a los 30 años. Esta patología se puede presentar en cualquier momento de la vida, pero la sintomatología va a ser más frecuentemente a los 30 años. La relación hombre-mujer pues van a ser similares 1 a 1. El 80% de estas lesiones, o sea, el cavernoma puede presentarse en cualquier parte del eje. Si la subdividimos, entonces vamos a tener un 80% supratentorial, un 15% en tallo cerebral y 5% en la médula espinal. Si lo desglosamos a nivel intracraneal, la mayoría de los hemisferios que van a estar afectados van a ser los cerebrales, 66% de los casos, 18% en tallo cerebral, 6% en cerebelo y 2.5% tanto infra como supra. Hay unos factores de riesgos que van a estar asociados con el sangrado, principalmente las ubicaciones profundas, gangliobasales, talámicas, en tallo, un sangrado previo y el sexo femenino. En cuanto a su patogénesis, la lesión, había un debate pues, académico entre si era una lesión con cual la persona nacía con eso o era adquirida. Actualmente es más a favor de esta última adquirida, debido a que se ha identificado en controles radiológicos de pacientes que se hacen una resonancia por una razón distinta a buscar un angioma cavernoso, anomalías venosas, identificación de una anomalía venosa, que posteriormente en el seguimiento de resonancia a los años, en ese mismo punto, presenta la malformación. Entonces, lo que actualmente se considera es que es más una patología adquirida. Bueno, estas son las 3 proteínas que van a estar involucradas en la angiomatosis familiar, en la cavernomatosis familiar. Van a ser estas 3 proteínas que observamos acá. El KRITI, que va a corresponder a la angiomatosis tipo 1, al malcavernin, al tipo 2 y PDCD10-3. Todas estas son proteínas que van a tener la funcionalidad de permitir una unión estrecha, funcional, que evite la permeabilidad vascular, que se produzca una proliferación y una angiogénesis también dentro de lo normal. Y su patología, pues, y su alteración lleva a la presentación de la enfermedad.
no solo se basa en estas tres, en esta mutación de estos genes, sino pues que también necesita autoinjuria asociada. Usualmente entonces va a ser una segunda lesión. Hay casos de reportes donde dicen que la radioterapia es una de los influyentes de eso, ya vamos a revisar con más detalle. La angiomatosis, la cavernomatosis familiar, entonces va a ser una representación más agresiva, va a tener mucho más crecimiento, mucho más rápido, van a presentar muchas más lesiones, van a presentar mayor tendencia al sangrado. Y pues estos son los cromosomas ubicados, van a estar alterados, van a ser los cromosomas 7, tanto en su brazo corto como largo, y el brazo largo del cromosoma 3. Todos se van a encargar entonces de una organización del citoesqueleto y la unión interendotelial. Y como ya lo dije previamente, entonces va a ser unas células endoteliales anormales, unión celular alterada y una vasogénesis errante. Estos van a ser los tres tipos más frecuentes de angiomatosis familiar. El tipo 1, entonces, se va a producir más en población hispana. Como estos estudios son más norteamericanos de Estados Unidos, se encuentra más en la población mexicana. Y en judíos askenazis, que tiene la característica de tener deformación de parejas dentro de la misma familia o cosanguinidad. Esta tipo 1, entonces va a ser el 55% de los casos. El tipo 2 va a ser un 35% y el tipo 3 menos del 6%. La forma más severa de esta angiomatosis familiar va a ser el tipo 3. Se caracteriza por sangrados muy tempranos, antes de los 15 años. Bueno, en cuanto a ya la generalidad de este tema, entonces este tipo de pacientes van a presentar un desarrollo de 2 o más lesiones, pero una lesión cada 2 años, o una tasa de 0.2 a 0.4 lesiones por paciente por año. ¿Cómo se puede identificar estos pacientes? Pues como lo dije previamente, tienen que tener 2 o más lesiones. Está asociado pues a hemangiomas retinales, a lesiones, malformaciones venosas en piel. Cuando se piensa en una lesión, en un cavernoma espinal, entonces es necesario tomarle una resonancia intracraneal para descartarle pues que no tenga esta patología. Usualmente el antecedente, pues lo otro importante es el antecedente familiar de epilepsia. Y efectivamente hay estudios que reportan que la radiación, entonces sí puede inducir una malformación cavernosa. En este estudio, aproximadamente unos 400 pacientes se hicieron una radiocirugía para meningioma y posteriormente identificaron 4 pacientes asociados pues con una malformación inducida por radiación. El riesgo entonces va a estar aproximado de 0.2% a 5 años, 0.9% a los 15 años. Estos son los casos que este grupo de estudio encontraron. Principalmente fueron supratentoriales, 2 en el lóbulo temporal, 1 en el occipital y 1 en el puente. Entonces, esta patogénesis no solo necesita un sustrato de una mutación, ya sea esporádica o familiar, sino que también necesita una lesión adquirida. Esta imagen es el perfecto ejemplo. Una paciente que se le tomó un estudio de resonancia, únicamente se observa en este T1
una normalidad venosa hacia el cerebelo. Y posteriormente el control de estudios de resonancia por ataxia, por dismetría, por dolor de cabeza, presenta pues un angioma cavernoso y posteriormente su desarrollo, el control postquirúrgico. Macroscópicamente entonces va a ser una lesión violácea que tiene forma de racimo, de mora, violácea pálida, bien definida. Se va a caracterizar por unas cavernomas o cavernas en las cuales va a contener sangres en distintos estadios. Muchas veces está rodeada por una membrana de colágeno, una matriz de colágeno y un tejido glial inflamatorio alrededor de la lesión en el tejido sano. En esta imagen pues se observa lo que les acabo de decir, estas cavernomas, estos espacios que están reclutados por eritocitos, cubiertos por una membrana, una cápsula de una matriz colagenosa. Y aquí observamos en la microscopía electrónica, hay unas uniones estrechas abiertas, esto está aquí abierto, y unas alteraciones de la membrana basal. Su mecanismo de ruptura, entonces, la patología presenta es un ciclo vicioso. El paciente sangra, se reabsorbe esos derivados de hemosiderina, deja un tejido cicatrizal alrededor del cerebro, mejora la sintomatología del paciente y posteriormente vuelve y realiza el mismo ciclo, empeorando el déficit. Usualmente entonces la causa más frecuente cuando la lesión está ubicada supratentorialmente va a ser el depósito de hierro alrededor de la lesión, causando convulsiones, usualmente en la ubicación supratentorial. Y la posibilidad o los factores de riesgo asociados con sangrado va a ser la ubicación en tallo, sangrado previo, una anomalía venosa asociada como se dan aproximadamente un tercio de los pacientes. Área de salud, ¿cómo ha sido su liderazgo en la aplicación de vacunas? Bueno, esta patología es, como lo dije anteriormente, es resultado de la observación de muchos neurocirujanos. Posteriormente, el traslado de esas observaciones quirúrgicas al estudio de biología molecular. Este proceso de tener unas uniones estrechas y un endotelio sano es un proceso bastante complejo, como lo observamos en esa imagen. Apenas en los últimos 20 años empezamos a conocer realmente todas estas proteínas que van a cumplir un ciclo vital aquí, por ejemplo, van a fusionarse o a tener una unión a proteínas de membrana para permitir esa unión estrecha, o otro mediante el bloqueo de la producción de proteínas que aumenta la permeabilidad, como es aquí en este caso de la proteína ROC. Y por último, sobre todo con el CSM3, va a estimular la apoptosis de esa célula endotelial cuando está francamente patológica. Esos son los procesos a grandes rasgos de estas moléculas. Y con base a toda esa imagen, pues los estudios que ahora propenden es
tratar de encontrar algún bloqueador de estos, algún medicamento que permita o evite el sangrado. Los más relevantes, entonces va a ser la atorvastatina, inhibiendo ese complejo ROC que va a ser una proteína que aumenta la permeabilidad. Otra aquí también bastante conocida, propanolol, inhibiendo la angiogénesis y la producción de factor de crecimiento vascular, endotelial vascular. Recordar pues que este medicamento se utiliza como tratamiento en los hemangiomas de cuero cabelludo en niños, con buenos resultados, mientras apenas está en estudio para angiomas cavernosos. La historia natural pues, de esta enfermedad entonces va a ser, como ya lo dije, el sangrado, es la regla. Una persona a lo largo de su vida va a tener un riesgo de 50 a 70% de sangrar. Por año va a ser, realmente es bajo, puede ser de 0.25 hasta 1% por año. Y este riesgo de sangrar aumenta a medida que hay un antecedente. Entonces, elevándose a 4.5 por año. El periodo pues, más crítico posterior al primer sangrado va a ser durante los dos primeros años. En un paciente pues, que es asintomático, que se descubre la lesión por resonancia, va a ser 0.6 por año. En cuanto a las ubicaciones ya precisamente, cuando está ubicado supratentorialmente, la posibilidad de sangrado es aproximadamente un 4%. Cuando es en tallo cerebral va a ser del 18%. Hay unas clasificaciones imagenológicas de esa Bransky que estimula con un tipo 1A que vamos a explicar más adelante, va a ser de 25.2% por año. En cuanto a la lesión de tallo cerebral y que ha sangrado, entonces tiene una probabilidad muy alta de un nuevo sangrado al año, casi el 30%. En cuanto a las convulsiones, estos pacientes tienen una gran probabilidad de ser epiléptico después de la primera crisis a los 5 años, en un riesgo del 94%. Presentan una mortalidad baja, sobre todo las lesiones supratentoriales, menos del 2%. Sí tienen una alta morbilidad. La regla es la recuperación del 80% de los pacientes, se recuperan al año. Usualmente, al momento de evaluarlos, hay un tercio que resuelven los síntomas, hay un tercio que dejan secuelas y hay un tercio que mejora. En cuanto a la clínica, entonces, como lo dije, la expresión más frecuente va a ser las convulsiones, porque va a ser el sitio más frecuente de la lesión, va a ser supratentorial, el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, siendo la presentación más frecuente en un 40 a un 80% de los pacientes. Las lesiones en tallo se va a caracterizar por un déficit neurológico focal, ese compromiso de un par craneal, compromiso sensitivo y motor, asociado a ataxia o vértigo en caso de compromiso de pedúnculo subcerebelo y cefalea. Cuando la clínica es súbita, pues lo que hay que descartar es que sea a favor de sangrado, o también hay un nuevo déficit neurológico o empeoramiento del déficit, hay que descartar un sangrado. La forma familiar, pues hay un antecedente de epilepsia de mucho tiempo atrás asociada a convulsiones. En cuanto a la ubicación en médula espinal, los pacientes debutan con clínica de déficit súbito
con posteriormente dolor, con posteriormente mielopatía crónica y radiculopatía. Los estudios enfocados sobre todo a identificar el paciente, pues han tratado de establecer una definición cuando es una hemorragia sintomática. Se va a definir cuando hay un inicio súbito o subagudo que va a estar asociado pues con una evidencia ya sea radiológica, patológica, quirúrgica o el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué evidencia pues una hemorragia intralesional o extralesional? ¿Y con qué fin lo hacen ellos? Para poder captar los pacientes o poder proponerles que sean partidarios de todos estos estudios que mostré previamente. En cuanto a las imágenes, estos pacientes, la lesión pues en tomografía no es muy poco sensible, 50% únicamente podemos observar hemorragias y calcificaciones, mientras que la resonancia pues va a ser el gol estándar. Como lo dije anteriormente, angiográficamente negativa o no demostrable, que era lo que se conocía como lesiones crípticas en la angiografía. Tal vez en la fase tardía venosa se podría observar alguna laguna venosa asociada pues, a un vaso anormal asociado. La característica de las angiomas cavernosos va a ser una lesión focal bien definida, que es definida en palomita de maíz o en lesión pues tipo sal y pimienta. En su centro va a presentar, puede ser mixto, hiperintenso o hipointenso, o solo hipointenso o hiperintenso asociado a un anillo alrededor en T2 hipointenso secundario a depósitos de hemosidería, como lo observamos en esta imagen, o en esta imagen, o en esta imagen. Ahorita tenemos la posibilidad de estudios de mayor telaje y eso nos ha podido identificar por medio del ecogradiente y la susceptibilidad magnética lesiones que no se observan en las otras secuencias. Aquí tenemos un ejemplo, una lesión subcortical, frontoparietal. Lo llevamos a estudio de una ecografía, perdón, de una secuencia de ecogradiente. Observamos que hay muchas más lesiones. Y es incluso mucho más susceptible a poder diagnosticar otras lesiones con la susceptibilidad magnética, como observamos acá. En conclusión, entonces el T1 va a ser es la secuencia más anatómica, la que nos permite planear los procedimientos quirúrgicos, y para el angioma cavernoso es la secuencia que nos permite, por medio del contraste, identificar esa anomalía venosa, como se observa aquí. El T2 va a ser la lesión por excelencia de la popcorn, como lo dicen en la lengua inglesa, y principalmente estas secuencias de SW y ecogradiente se deben utilizar para identificar cavernomatosis familiar, principalmente aquí observamos ya una lesión típica en T2 a nivel insular izquierdo, y cuando llegamos a una susceptibilidad magnética observamos que hay muchas más lesiones. Probablemente este paciente pues, va a tener una angiomatosis, pero una cavernomatosis familiar. Otro ejemplo, hay un pequeño aquí efecto al contraste periventricular cerca del atrium,
y observamos aquí en la flecha amarilla un drenaje venoso anómalo. Hay unas secuencias que son más para estudios de investigación que tratan de medir la cantidad de hierro, como es esta QSM, identificando la lesión, como se observa acá en el T2, una lesión hipointensa y confirma unos depósitos de hierro elevados. O también otra secuencia que se llama permeabilidad, que identifica también la lesión. En cuanto a los estudios de resonancia, entonces, a la clasificación imagenológica por resonancia, entonces vamos a tener esta clasificación de Zambrowski. Lo clasifican en 4 tipos. La utilidad de esta clasificación nos permite identificar cuál va a ser el que más probablemente sangre. Entonces, el 1 y el B, pero el 1 y el 2 van a ser pero el 1A y el 1B van a ser los 2 tipos de clasificación que van a resangrar. El tipo 4 pues va a ser una lesión muy pequeña que no se ve bien. Hay muchos autores que lo establecen como una posible lesión previa a la malformación, como un capilar con telangiectasias. El grupo 3 van a ser lesiones hipointensas asociadas a un anillo también hipointenso. Van a ser sangrados crónicos. La probabilidad de sangrado en el tipo 3 va a ser de menos de 0.5. Y en el grado 2, en el cual el centro va a tener en su centro una señal mixta, va a presentar una tendencia al sangrado de hasta el 1%. El 1A y el 1B se caracterizan porque el 1A va a ser un sangrado extracapsular con efecto compresivo y edema, que no es lo normal en los angiomas cavernosos debido a su bajo flujo. Son lesiones que no destruyen el tejido, sino que lo desplazan. Entonces, este tipo de Zambrowski tipo 1 va a ser una probabilidad del 25% de resangrado, mientras que el tipo 1B, que va a ser un sangrado intracapsular, va a ser hasta el 10%. Ya son características por resonancia de 3D. Aquí observamos el dibujo pues de una lesión de un cavernoma asimilando una mora, y la identificación pues a nivel de una resonancia 3D muy típica. Bueno, en cuanto a su manejo, entonces vamos a tener, según su localización, ya sea supratentorial, en tallo cerebral o médula espinal. En cuanto a la supratentorial, es pertinente definir dónde está la lesión, si es elocuente o no. Podemos basarnos en el sistema de malformaciones de Spencer-Martin en cuanto a cuáles van a ser elocuentes. Entonces, van a ser 5 ubicaciones. La primera es cuando está en el giro presental o postcentral. 2, cuando está perisilviana del hemisferio dominante, comprometiendo parte del lóbulo del giro frontal inferior, parte del parietal inferior y el temporal superior en su parte posterior. Esas serían 2 ubicaciones. La tercera es en corteza occipital, cuarta en núcleos de la base y quinto el tálamo. Entonces, estas lesiones, tanto elocuente o no elocuente, ¿cuál es el objetivo? Reducir el riesgo de sangrado, reducir el riesgo del progreso del déficit neurológico y el control de actividad ictal. En
cuanto a lesiones de áreas elocuentes, ¿qué podemos encontrar o qué podemos usar para reducir ese riesgo de empeorar el déficit del paciente o tratar de respetar al máximo la funcionalidad del paciente? Va a ser los sistemas de neuronavegación asistidos por resonancia cerebral 3D funcional con consecuencias de DTI, que nos permite la reconstrucción de tractos de sustancia blanca con relación al angioma cavernoso. Y pues la proyección de 3D es maravillosa porque permite identificar en los 3 planos con base a la lesión. Al igual que la resonancia funcional, pues nos permite evaluar, de acuerdo a donde esté la localización, la función que queramos respetar. En cuanto a las lesiones en región de giro presental o postcentral, entonces vamos a tener la posibilidad de estimulación cortical por medio del estimulador de Hodgman. Otras herramientas que podemos utilizar, la ecografía 3D intraoperatoria, que está asociada también con neuronavegación, el famoso Sono One, o el que tenemos acá en nuestro medio, que es el de Medtronic Steel Station, que es el nuevo que salió hace recientemente. Cuando son lesiones en hemisferio dominante, van a ser la craniotomía despierta. Aquí podemos observar uno de los grupos de la Universidad de California. Hizo una valoración de acuerdo a sus pacientes que habían sido operados de un angioma cavernoso supratentorial, de 400 que ellos hicieron, seguimiento de 12 años, identificaron 79 en áreas elocuentes. La ubicación más frecuente fue a nivel de los ganglios de la base y el tálamo, perdón, ganglio de la base y a nivel de la corteza sensoromotora, y la presentación más frecuente fue la hemorragia. Y este grupo pues demuestra unos buenos resultados en la escala de Rankin modificada, principalmente un resultado de 0 o 1, que es muy bueno. Ellos utilizaron estos tipos de abordajes y el más frecuente fue a nivel, cuando la lesión estaba muy superficial, fue lesión transcortical o transsulcal, y lesiones a nivel alrededor de silvio, entonces ya sea un abordaje insular, ya sea anterior o posterior, y ya lesiones pues de línea media, abordajes intercallosos, que fueron los menos frecuentes. En conclusión, este grupo de ellos presentaron, solo de los 72 pacientes, solo 7 presentaron alguna morbilidad, y ellos informan que estos 7 pacientes mejoraron al año. Entonces eso respalda la decisión de hacer cirugía de estos pacientes con lesiones supratentoriales con angioma y angioma cavernoso. Cuanto a lesiones de tallo cerebral, es un poco más debatido debido a la alta probabilidad de un déficit neurológico posterior a la cirugía, ya sea que mejore o que permanezca. En esta gráfica observamos la teoría del grupo de Barrow de Dr. Spencer, en el cual se caracteriza por la teoría de 2 puntos. Entonces, ¿qué consiste esa teoría? Identificar a nivel de la lesión el punto límite más profundo asociado a la superficie más exterior, la superficie más piel. Con base a esa línea que se genere en esos 2 puntos, va a ser el sitio de abordaje.
Bueno, entonces en cuanto al puente, pues los números son muy distintos. En los otros grupos la mortalidad es del 2%, aquí va a ser del 17% con resangrado. La tasa de resangrado con paciente únicamente bajo observación va a ser del 21 al 60%. Y la clínica, pues la más predominante va a ser neuropatía pues, de algún par craneal, principalmente, asociado a un déficit motor o sensitivo. Y este es el gran experiencia de múltiples centros, principalmente en Estados Unidos y en China, asiáticos, a favor de cirugías en lesiones de tallo cerebral. Estos datos son del grupo del doctor Spelzer, en el cual de 260 pacientes, 53 presentaron un nuevo déficit postquirúrgico. De esos 53, el 36% fueron permanentes, 28% requirió una traqueostomía o gastrostomía, pero la posibilidad de resangrado pues ya disminuye a un 2%. ¿Qué consideraciones especiales hay que tener en este grupo de cirugía? Va a ser los bipolares pues que manejan un voltaje muy bajo, y así como esta succión que es moldeable. Bueno, ¿en qué se basa para hacer la recomendación de una cirugía en tallo cerebral? Va a ser que estos pacientes tienen un ciclo de sangrado y sobre todo se dispara después del segundo sangrado. La probabilidad de que el paciente fallezca por sangrado después del segundo es muy alta. ¿Y por qué hay que ofrecer cirugía? Porque la cirugía rompe ese ciclo, reduce el riesgo del sangrado, como lo explica en esta gráfica. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la cirugía en el tallo cerebral? Entonces va a ser preserve esa anomalía venosa. ¿Por qué? Porque hay estudios que informan al comprometer ese drenaje venoso el paciente va a desarrollar edema cerebral principalmente y empeoramiento pues del déficit neurológico. En esto pues sí pienso que no estoy muy de acuerdo de que liberar ese tejido gliótico alrededor de la lesión en tallo o en médula espinal sí pues es muy proclive a empeorar el déficit. Esto sí ya queda muchas veces a consideración, sobre todo en lesiones que producen epilepsia. No solo hacer la resección total de la lesión, sino también este tejido glial. Y algo fundamental es no trasgreda el piso del cuarto ventrículo, porque va a tener grandes déficits si lo hace. Las recomendaciones. Esto es lo que les dije previamente, la teoría de dos puntos. Un punto a nivel del punto medio pues, de la lesión, otro a nivel de la superficie pial, y esa recta nos permite el abordaje en este tipo serial occipital, en este que es más lateral, en un far lateral. Estos son los distintos tipos de abordajes según la lesión, creación del cavernoma en tallo cerebral. Sería para una próxima revisión con mayor detalle. Aquí para grandes rasgos, cuando son mesencefálicas anteriores, podemos utilizar el orbitocigomático, un abordaje subtemporal cuando son lesiones a nivel del posteriores del bulbo o muy laterales, se puede hacer un abordaje retrosigmoideo. Ya a nivel de la lámina cuadrigémina, podemos hacer abordajes supracerebelosos y infratentoriales. Cuanto a los angiomas de médula espinal,
Estas son la cantidad de ubicaciones en las cuales se ha publicado que se puede encontrar. La experiencia corta que he tenido residencia, la lesión usualmente se ha ubicado a nivel intramedular, intradural, intramedular. La ubicación más frecuente va a ser torácica, va a representar solo el 5% de la totalidad del angioma cavernoso, el sistema nervioso central, y va a corresponder a un 12% de la totalidad de las lesiones vasculares medulares. El mismo pico de presentación a la tercera, quinta década de la vida. Y como lo dije previamente, si identifica un paciente con una angioma cavernosa médula espinal, debe o requiere realizarse una imagen cerebral para descartar angiomatosis familiar. La clínica de estos pacientes va a ser aguda, compromiso sensitivo motor con posterior mielopatía crónica, dolor y radiculopatía. Puede progresar a un proceso desmielinizante. Son ejemplos a nivel de C8, una lesión a nivel de C8 intramedular, predomino más en la mitad de la médula del lado izquierdo. Estos son hallazgos intraoperatorios. Identifica claramente el cavernoma, la forma de mora. ¿Y qué abordajes podemos utilizar? Esta lesión va a ser muy asequible de acceso quirúrgico cuando está ubicada en una posición dorsal, ¿no? Podemos utilizar una mielotomía medial, una lateral, un DRES. Los cuidados que hay que tener en cirugía va a ser una presión arterial media 85, evitar la electrocoagulación, como le dije previamente, respetar ese tejido gliótico, solo hacer resección de la lesión. Y estos son también otros grupos de cirugía en los cuales ha demostrado que las lesiones medulares mejoran con el seguimiento a los 6 meses o al año en un gran porcentaje de los pacientes. Y las complicaciones pues van a ser más poco mecánicas, cifosis, estenosis. Algunas son fístula de líquido cefalorraquídeo, por lo cual pues también se justifica el manejo quirúrgico. Bueno, ya en cuanto a definir si hay cirugía o no, entonces hay que tener claridad que el paciente asintomático, en el cual se hace un diagnóstico incidental, no es candidato al manejo quirúrgico. ¿Por qué? Porque el riesgo de sangrado es menor que el riesgo de cirugía. Entonces esa sería la conclusión. Podría establecerse algo de posibilidad en cuanto a la ubicación en médula espinal y que esté muy subtial o muy cercana a la superficie dorsal. ¿Por qué? Porque un sangrado en médula espinal, pues el paciente va a tener un gran compromiso neurológico. Podría ser una de las pocas excepciones según el doctor Spencer. Cuando el paciente ya es sintomático, entonces la característica más frecuente va a ser las convulsiones. El 40% de estos pacientes van a tener una epilepsia refractaria. Y hay que tenerlo con claridad que la cirugía es el manejo de elección. Sobre todo si se hace de forma temprana, antes de 2 años de iniciada la actividad ictal, con un tamaño menor de 1.5 centímetros. ¿Por qué? Porque la tasa de libre de crisis es muy alta. Hay estudios que reportan del 98%, mientras pacientes con varios años de evolución va a ser hasta el 70%, pero lo cual sigue siendo muy bueno. En cuanto a las lesiones profundas, pues lo que dijimos previamente, hay que hacer un balance
entre riesgo quirúrgico versus la historia natural de la enfermedad. Y en cuanto a tallo cerebral, la probabilidad de un sangrado letal después del segundo sangrado es muy alta. Entonces, perdón, la cirugía pues podría estar indicada. En cuanto a la imagen, podría establecerse qué tipo de lesión es más candidato a cirugía. Como lo dije, el tipo 1A usualmente no se ve como un angioma cavernoso, sino más un hematoma. En cuanto a pacientes que tienen múltiples lesiones, el que es candidato a hacer la resección de cirugía debe estar claramente documentado que se correlaciona con la imagen. Este es un ejemplo clásico de lo que acabé de decir, varias lesiones frontal, parietal. Se le hace seguimiento, esta lesión a nivel cercana al atrio, a nivel del borde lateral del tálamo, empeora con el seguimiento de los años, sangra, y el paciente pues es llevado a cirugía, identificando que también era un foco epileptogénico. Entonces el tratamiento va desde como únicamente seguimiento en pacientes con lesiones incidentales que no son sintomáticas, a definir si hay una epilepsia refractaria, paciente debe requerir cirugía, si hay empeoramiento de ese déficit neurológico, si hay un resangrado, el paciente debe ir a un procedimiento quirúrgico, a menos de que se niegue al tratamiento o haya una alta probabilidad de lesión o un alto riesgo de anestesia. Ten en cuenta que estos pacientes no solamente se centra el manejo en definir si es cirugía o no, sino que hay que hacer un acompañamiento incluso de genética. Cuando hay pacientes que presentan 2 o más lesiones, cuando hay antecedentes familiares, un manejo de anticonvulsivante, una terapia ocupacional de rehabilitación para estos pacientes y manejo de sus comorbilidades. Normalmente van a presentar dolor de cabeza. Es también otro manejo que debe hacerse. Entonces, en conclusión, el paciente con cirugía únicamente si es sintomático, cirugía cuando el paciente es epiléptico, y el mejor beneficio es antes de los 2 años. El tallo cerebral, legaños de la base, la observación es lo más acertado, o cirugía cuando hay recurrencia del sangrado o aumento del déficit neurológico. ¿Cuál es el paciente que es mejor candidato en la imagen? Va a ser el paciente que la lesión hace un camino hacia la superficie, o sea, hacia la pía o hacia el epéndimo. Entonces son los pacientes que prácticamente tienen un camino ya hecho. Algo que es muy rebatido, que es las mujeres con angiomas cavernosos, se tenía la sospecha de que la gestación aumentaba la posibilidad de sangrado. A veces cuando es mucho el temor, porque la calidad de vida de estos pacientes disminuyen al saber el diagnóstico que tienen, la posibilidad de que sangre, que empeore el déficit neurológico, su calidad de vida disminuye, y la posibilidad de ese riesgo teórico de presentar sangrado durante el embarazo es posible. Entonces incluso pueda plantearse antes de la gestación. Sí es accesible. Esta fue la guía realizada por la Asociación de Pacientes de angioma cavernoso, que es en Estados Unidos. Tiene la dificultad de que no se basa en estudios aleatorios ni en ensayos clínicos, sino realmente en estudios observacionales, pero da unos ciertos lineamientos, como ya los dije, solo hacer
Para pacientes asintomáticos no se considera la resección quirúrgica. Para lesiones solitarias que son accesibles en áreas no elocuentes se puede realizar la cirugía. Para pacientes con epilepsia claramente debe hacerse, y sobre todo si es epilepsia refractaria, debe hacerse el manejo quirúrgico. Para lesiones profundas, vuelvo y lo repito, solo hacerlo después de un sangrado. Al igual pues que para tallo cerebral. Y la radiocirugía va a ser es una indicación más, por decirlo así, descarte o por decirlo así, alternativa, cuando el riesgo quirúrgico es sumamente alto. Entonces, algunas pequeñas cosas para decir de radiocirugía. Vuelvo y lo repito, no es de entrada en pacientes inicialmente, a menos de que, la radiocirugía no se da en pacientes con hallazgos incidentales, no se da en pacientes asintomáticos, únicamente se indica cuando la cirugía el riesgo es muy alto o el paciente no es candidato a que tolere un procedimiento debido a una condición sistémica que está en muy mal control. Hay estudios que informan que la claridad de esta radiocirugía es mejor, el beneficio sea mejor que o sea, que controle o evite el riesgo de sangrado, no es muy clara, porque no hay un estudio que permita identificar si los resultados de radiocirugía no son más que el resultado de la historia natural de la enfermedad y no el resultado de un efecto de la radiación. Y eso tiene una justificación teórica en el que, a diferencia de las malformaciones arteriovenosas, en la estructura vascular es mucho más similar al paciente, al vaso sano. La posibilidad de trombosis posterior a la radioterapia o la radiocirugía es alta comparativamente con la radiocirugía de esta estructura de la gema cavernoso. Tendría una hipótesis de que no produce ese mismo efecto de reducir la luz del vaso. El pronóstico, ya entrando pues al pronóstico, va a existir múltiples escalas. Esta es la del doctor Hernesniemi. Es una clasificación muy sencilla que se clasifica en 3 grados según la ubicación, pero no ha podido establecerse como algo que sea muy útil en, por ejemplo, definir cuál lesión a nivel de tallo cerebral podría ser más proclive a un buen resultado quirúrgico. No lo permite establecer, solo dice que si ya es de una lesión a nivel de tallo cerebral, ya de por sí es algo malo, entonces se queda corta. Hay evaluaciones en la calidad de vida de pacientes operados en estos centros de cirugía a nivel de tallo cerebral y observan muy buenos resultados en esta escala de SF36 comparativamente con la población. Bueno, y la escala pronóstica que más se corresponde con los resultados posoperatorios va a ser la escala de Lawton, el doctor Michael Lawton, para angiomas cavernosos del tallo. Entonces lo clasifica en 7. Estos son los criterios según el tamaño, si es menor o mayor de 2 centímetros, si cruza el punto medio axial, si tiene un defecto venoso, si es mayor o menor de 40 años, si se presentó una hemorragia según el tiempo de evolución. Eso va de 0 a 7 puntos.
Y obviamente los resultados o la escala de Rankine Scale más desfavorable, unos puntajes de 4 a 5, pues van a estar relacionados con los puntajes de 5, de 4 a 6. Y es lo mismo que los buenos resultados hacen las escalas 2 y 3. No está estadísticamente respaldada, pero los otros estudios la avalan. Es la que más cercanamente podríamos utilizar para predecir qué paciente en lesión de tallo cerebral le podría ir bien. Bueno, y este estudio que les traigo aquí es bastante interesante, da unas conclusiones de el riesgo de recurrencia según la estrategia que se haya tomado, ya sea un tratamiento conservador, un tratamiento con neurocirugía o con radiocirugía estereotáctica. Obviamente el tratamiento estándar que va a reducir la recurrencia de sangrado va a ser el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, aquí ellos resaltan que sí, la radiocirugía estereotáxica sí reduce la posibilidad de sangrado, o sea que podríamos utilizarla. Y algo también bien importante de este estudio es que la calidad de vida de estos pacientes con respecto a cualquier terapia que se haya realizado va a ser muy similar, no cambia mucho. Este otro gráfica también te dice esto. Esta línea va a ser la línea promedio y tiene unos valores muy cercanos, muy similares, lo cual establece que según esta escala de calidad de vida EQ 5D, 5L, pues van a ser muy similares a pesar de que usted se haga un tratamiento quirúrgico, un tratamiento con radiocirugía o un manejo conservador. La mortalidad postoperatoria se reduce al 2%. Usualmente el déficit neurológico es transitorio, mejora al año, casi un 20% de los pacientes. Va a ser un déficit permanente de un 3%. En general, todos estos pacientes van a mejorar. Algo muy corto sobre el embarazo. Este estudio fue realizado en un centro de Toronto en el 2012. Previamente a esto había literatura que apoyaba o algunos no estaban o no favorecían el embarazo como posibilidad o factores de riesgo para que se produciera un sangrado con paciente con un diagnóstico previo de angioma cavernoso. Había mucha especulación, se consideraba que el riesgo de sangrar se daba hasta un 6% en estos pacientes. Por tanto, hubo un periodo de tiempo donde muchas mujeres con angiomas cavernosos no se embarazaron por el temor al sangrado. Incluso en esta misma población de 423 pacientes, 349 presentaban embarazo y eran mujeres con una edad bastante madura para el embarazo, de 40 años. Como pues evitaron siempre la gestación por el riesgo al temor. De esos 349 embarazos, solo 3 pacientes presentaron sangrado durante el embarazo de forma anteparto. Y pues el estudio establece que realmente el riesgo de sangrado no se modifica respecto a la gestación, ya sea forma previa al parto, durante el parto o el posparto. Estas son la Asociación de Angioma Alliance, que en Estados Unidos, también se puede hacer en español. Soporta pues no solo a los pacientes, sino también la actividad médica de investigación. Aproximadamente hay 1 millón de personas con diagnóstico de angioma cavernoso y 200.000 son sintomáticas.
En conclusión, esta lesión van a ser lesiones vasculares de bajo flujo, no se identifican en la geografía. La historia natural va a ser la tendencia al sangrado por aumento de la permeabilidad, con déficit neurológico, ya sea par craneal, motor, sensitivo o epilepsia. Estos pacientes van a requerir tratamiento cuando son sintomáticos con el fin de reducir la posibilidad de un nuevo sangrado. Esa va a ser la finalidad de la cirugía. El paciente que mejor le va a ser el paciente con epilepsia, en el cual los estudios de biotelemetría, de electroencefalograma, concuerdan en que ese es el foco de crisis. En la lesión de tallo cerebral y gangliobasal se podría considerar un manejo quirúrgico a partir de un segundo sangrado, y eso le permite que el sangrado, el hematoma que se forma, tenga un drenaje hacia la superficie pial o ependimaria, que facilita la manipulación intraoperatoria. Eso sí, evite la manipulación del cuarto ventrículo como tal. Eso lo tenía para comentarles. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Excelente presentación. Parece que estuvo bien estructurada, fue bastante explícita, y creo que se presentaron las nuevas tendencias actuales, y yo creo que aquí la discusión es si nosotros estamos de acuerdo con eso o no. Y quisiera preguntarte